Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos venir aquí este domingo, reunirnos con todos nuestros hermanos en Cristo, aquí en esta tu congregación, Señor. Gracias por tu palabra y te pedimos que tú ores en nosotros a través de ella. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. 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 Todos sabemos que, bueno, la mayoría sabemos que estamos repasando, estamos revisando, estamos estudiando, estamos mirando la palabra de Dios a través de la epístola de Santiago. Y de la epístola de Santiago hoy vamos a mirar el capítulo 2. El capítulo 2, la predicación que hoy vamos a ver, yo la titulé La fe. Se habla mucho de la fe. Entonces vamos a ver algunos aspectos sobre la fe en este capítulo 2, porque lo vamos a ver todo el capítulo. Son 26 versículos y vamos a hablar de los 26 versículos. Es posible que no me tarde, digamos, 40 minutos, sino una hora o hora y media, no importa. No se preocupen. Aunque no es una característica de Dios de la que se hable mucho, no se habla mucho de eso normalmente, Dios quiere y nos ordena que seamos como Él, en todos los sentidos, pero en una parte específica que es de la que vamos a hablar, Él nos ordena que seamos como Él, imparciales, que no hagamos acepción de personas o que tengamos preferencias o que hagamos alguna división entre las personas. Él no lo hace y nos llama a que nosotros tampoco lo hagamos. Nosotros como cristianos no debemos hacer acepción de personas. En Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Todos entendemos la palabra acepción, y la palabra acepción es hacer distinción, es separar, es como separar en grupos. Hacer acepción de personas es atribuir a cierto grupo de personas ciertas características. Dios es absolutamente imparcial al tratar con las personas. Pero nosotros somos muy diferentes. Es como que nace con nosotros. Somos, por nuestro orgullo, o no sé, pero discriminamos. Nos sentimos superiores, más que los otros. Y hay otras personas que nos hacen sentir inferiores a ellos. Así lo hagan inconscientemente, pero sucede. Nosotros los seres humanos, incluyendo los cristianos, no tendemos por naturaleza a ser imparciales. No. Tendemos a encasillar a las personas en varias categorías debido a nuestros prejuicios, cultura y nuestra concepción del mundo. Todo lo que tenemos acá, como nacemos, lo que le añadimos con nuestra vida, todo lo que estudiemos de la palabra de Dios y todo el conocimiento que cada quien de nosotros tiene, todo eso forma parte o es lo que se conoce como la concepción del mundo, mi concepción del mundo, lo que yo miro del resto de la vida, esa es mi concepción del mundo, ¿sí? Y ese grupo de principios de la sociedad y de la cultura y de la familia y todo eso, forma lo que yo soy. Yo soy la suma de todo eso. Y hay muchas cosas buenas y muchas cosas que hay que desechar y demás. Cosas que para eso es que el Espíritu Santo obra en nosotros día a día en nuestro proceso de santificación. Pero todos los hombres somos así. Algunas veces encasillamos a las personas
por su ropa, por su raza, por su condición social o por su personalidad, su inteligencia, su riqueza o su poder. Nosotros los encasillamos y dividimos. Por lo general las encasillamos por su apariencia. Eso es lo primero que nos afecta o que nosotros tenemos en cuenta. La apariencia. Y por eso fácilmente nos engañan. Nos engañan. Y a veces eso se nota, por ejemplo, en las acechanzas del diablo. ¿Sí? Uy, eso parece diabólico, eso tan feo, eso es horrible. Mire cómo es esto. Y uno cree que por ser feo son acechanzas del diablo. Y puede que lo sean. Pero no nos damos cuenta de que la forma como el diablo realiza sus acechanzas contra nosotros es con algo bonito. Y nos pone ahí para nosotros los hombres, a una mujer muy interesante y muy bien puesta y demás. O al revés para las mujeres, pone hombres handsome. Con cosas así, con voz dulce. El diablo no anda con... No, él sabe cómo penetrar en nosotros y convencernos de lo malo, con cosas bien. Y como ese es nuestro error de acuerdo a esto, que somos parciales, y uy, una persona así, no, es súper especial, toca prestarle mucho oído, porque mire. Entonces, tengamos en cuenta eso, nosotros no debemos hacer ninguna discriminación de nada. Todas esas cosas no tienen ningún significado alguno para Dios. El que uno sea así o así, inteligente o lo que sea, no. Toda persona será juzgada únicamente por la condición de su alma, no por lo externo, sino por lo que verdaderamente es, por lo que tiene acá. Si en realidad es cristiano, ha empezado a sacar todo eso que tiene uno aquí metido del mundo, y uno ya empezó a sacar eso, y está en ese punto, y muere Dios lo va a juzgar a uno también por eso, el esfuerzo que hizo para sacar todo eso malo de uno. Que no determina durante la vida, pero de eso se trata. Toda persona será juzgada únicamente por la condición de su alma, no por lo externo, sino por lo que verdaderamente es. En 1 de Pedro 1, 16 al 17, Pedro nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, otra vez, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor de Dios. Conducíos rechazando el mal todo el tiempo que te queda de esta vida. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros estamos ahorita en una peregrinación. Nosotros en nuestro proceso de santificación. Estamos en eso. O sea que si queremos que Dios sea justo e imparcial con nosotros, debemos ser justos e imparciales con los demás. Al igual que debemos perdonar a los demás si queremos que Dios nos perdone. Y Jesús lo dijo así en Mateo 6:14. Entonces, precisamente sobre este aspecto de la discriminación, es que nos habla Santiago en su epístola en el capítulo 2 de los versículos 1 al 13. Que los vamos a leer. Recordemos, antes de leerlo, recordemos que Santiago en su epístola está dando una serie de directrices a los cristianos expatriados para que sus vidas en realidad reflejen el carácter de Cristo. Y ese es el papel de nosotros, que reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida. Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís,
Siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es lo que dice Santiago respecto de lo que estuvimos hablando, de la acepción de personas, del encasillamiento que nosotros hacemos de las personas. Eso no debe existir entre nosotros, en ningún sentido. Dios es absolutamente imparcial al tratar con las personas, nosotros no. Nosotros no lo somos. Ahora, al llegar al versículo 14, ahí donde vamos, al llegar al versículo 14, Santiago continúa el tema de cómo ser un buen testigo de Cristo, mostrándonos algunas pruebas por medio de las cuales podamos distinguir entre qué es la fe viva y la fe muerta. Hay dos clases de fe, una fe viva y una fe muerta, aunque hay otros que le añaden que hay una fe ciega. Pero esa fe ciega también es una fe muerta, por lo que vamos a ver. ¿Sí? Pero principalmente tenemos dos clases de fe, una fe viva y una fe muerta. Entendemos por fe viva aquella que salva, la fe que salva, la fe salvadora. Esa es una clase de fe. La otra, por lo tanto, es una fe muerta, porque no lleva a la salvación. Se tiene fe, pero es una fe muerta porque no lleva a la salvación y depende de qué clase de fe tenga uno, el que uno sea salvo o no. Y vamos a ver cómo podemos saber. Nosotros, ¿o cuál tengo? ¿Cuál me dio el Espíritu Santo? Podemos estar seguros que esa fe que el Espíritu Santo nos da siempre va a ser la fe que salva. La otra fe es creada por nosotros, por la sociedad, por nuestra pecaminosidad. En Santiago, en los versículos del 14 al 26, nos explica cómo podemos distinguir una fe de la otra y no resultar en engaños acerca de nuestra fe y la de los demás. Eso nos lo aclara Santiago. Y vamos a leer, por lo tanto, Santiago del versículo 14 al versículo 20 del capítulo 2. En algunas Biblias, esta porción de la Escritura le ponen un título: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otras versiones
como la Biblia de las Américas dice, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Y versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta, o sea, hay una fe que se distingue por sus obras. Y hay una fe que no tiene obras, es una fe muerta. O sea, no lleva a la salvación. No lleva a la salvación. Para conocer a alguien, a cualquier persona, para conocer a alguna persona, basta con ver qué es lo que esa persona hace y cómo lo hace. De esa manera es que podemos saber nosotros quién es esa persona. No la podemos conocer por lo que esa persona me diga que es él. Nosotros debemos poner siempre en duda eso. Eso es lo que usted dice de usted mismo, pero pues yo no sé. Tengo que mirar qué es lo que usted hace y cómo lo hace. Si quieren conocer a una persona, investiguen sus actos. Una persona que profesa a Cristo, pero no vive una vida que honra a Cristo y le obedece, es un engaño. Por esto que estamos viendo, por esto que nos está diciendo Santiago. Una persona que dice soy cristiano, pero mi vida diaria no muestra nada de eso. No muestra nada de eso. Pues que es un engaño decir yo soy cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Porque yo me acuerdo hace 10 o 12 años, yo pasé al frente y hice una oración de fe, yo soy salvo. No nos dice Santiago, no que yo lo diga. ¿Sí? Si la fe no tiene obras, es muerta. Y si es muerta, pues no lleva a la salvación. Punto. Eso no es difícil de entender. Una persona con fe muerta no puede producir obras que sean verdaderamente rectas y buenas. Porque la fe es muerta, esa no produce nada bueno. Las obras verdaderamente rectas y buenas solo pueden provenir de una fe viva, de una fe real. Algo que debemos tener muy en claro para no entrar en confusiones es que Santiago no está diciendo que la persona se salve por hacer buenas obras. Eso ya quedó aclarado y establecido en Santiago 1, 17 y 18. Eso de que la salvación es por fe y no por obras, Santiago ya lo había aclarado en el primer capítulo. Esos dos versículos, 17 y 18 del primer capítulo, dicen: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que si hay algo bueno, si algo bueno nos pasa a nosotros, esto viene de Dios. Si algo bueno nos pasa, si tenemos sanación de alguna manera, si alguien nos dio algo de buenas a primeras, algo bueno que nos suceda,
todo eso bueno proviene de Dios. ¿Sí? Si hay algo malo, proviene de nosotros mismos y de las otras personas malas. Y ahora, una cosa extraordinariamente, milagrosamente buena, pues es de que nosotros tengamos la fe salvadora. Y esa fe salvadora solo puede venir de Dios, no puede venir de las obras. Porque todo lo bueno viene de Dios. No puede venir de ninguna obra, entonces yo voy a ser salvo porque hice buenas obras. Entonces hay que dejar bien claro, Santiago no está diciendo de que por hacer buenas obras podemos ser salvos. No. De nosotros y del mundo sale lo malo. Lo que nosotros producimos y lo que produce la sociedad, pues sale lo malo porque nosotros estamos llenos de nuestra naturaleza pecaminosa. Aún las obras que aparentemente son buenas, tienen el tinte del pecado del orgullo humano y de que no son hechas para la gloria de Dios. Cualquier buena obra que hace cualquier otra persona, pues bueno, es una buena obra, se les tiene en cuenta, ok, pero en el fondo no es una buena obra en su 100% de significado, porque en el fondo esa buena obra que hace alguien que no sea creyente, en el fondo lo que está haciendo es para su orgullo personal y no lo está haciendo para la gloria de Dios. Si nosotros como cristianos hacemos cualquier buena obra, es buena obra si nosotros con esa buena obra glorificamos a Dios. Y no es que nosotros pensemos, yo hago esto para la gloria de Dios, yo hago esto para la... No, es que lo aclaremos a las personas. Mire, esto no lo estoy haciendo yo. Es Dios quien puso en mi corazón el traerle esto. Esto no es mío, esto viene de Él. Porque todo lo bueno viene de Él, de mí no. Eso es glorificar al Señor, eso es enaltecer el nombre de Dios. Eso es recalcar esto de que lo que acabamos de decir, de que todo lo bueno viene de Él, no de nosotros. Y respecto de la salvación por obras, pues sabemos muy bien Efesios 2, 8, 9, de que la salvación no es por obras, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, lógicamente. Entonces, Santiago está aclarándonos que debemos tener cuidado porque existe una fe que es aparente, que está muerta y que no salva. Es posible que Santiago le estuviera diciendo todo esto a judíos que estaban tratando de convertirse al cristianismo. Entonces parece que Santiago le estaba diciendo esto a judíos que ya se habían quitado de encima todas esas ceremonias y obligaciones que existían en la ley y añadida por los fariseos y demás. Ya ellos habían quitado eso de tener que hacer obras para ganarse el favor de Dios. Entonces les está aclarando eso. Parece que ya se habían, sí, pareciera que esos judíos ya se hubieran retirado de todas esas buenas obras, pero habían acogido la noción errónea de que como las obras, las buenas obras no son eficaces para la salvación, pues tampoco eran necesarias en absoluto. Las obras no salvan. Las buenas obras no salvan, entonces ¿para qué las hacemos? Entonces negaban hacer cualquier cosa. Yo no necesito hacer nada. Yo tengo la fe y listo. Eso es suficiente. Las obras no son las que dan salvación. Y eso no es así, ¿sí? Porque las están desechando completamente las buenas obras y a eso no estamos llamados. De esta manera redujeron la fe a una simple aceptación intelectual de las obras de Cristo. Y hoy por hoy sucede lo mismo, algo muy parecido a eso, sucede lo mismo dentro del ámbito cristiano.
desafortunadamente. Aprendemos desde el comienzo. No, las obras no salvan, las obras no salvan, lo que salva es la fe, lo que salva es la fe, no, las obras no salvan. Entonces nos pasamos al otro extremo de no hacer buenas obras porque no hay necesidad de hacerlas. Y eso no es lo que Dios quiere, eso no es. En lo que se refiere a la salvación, no se necesitan obras. Pero si se es salvo, produce obras, necesariamente. Hoy por hoy sucede algo muy parecido y se reduce la fe a una simple aceptación intelectual y en decir creo. Se toma esto como suficiente evidencia de aceptar a Cristo, sin tener en cuenta para nada la vida que está viviendo esa persona, ni si hace las obras que Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas, así como dice Pablo en Efesios 2:10, que dice precisamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos salva, somos hechura en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras vamos a ser hechos criaturas de Cristo, no. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús habló de las obras como consecuencia de la fe verdadera, como consecuencia. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que tiene la fe verdadera. Es decir, no todo el que diga creo, sino el que obedece a Dios. Entonces, lo que caracteriza la fe viva y la fe muerta. La fe viva produce buenas obras. La fe muerta no produce nada. No produce, y mucho menos produce salvación. Santiago nos trata de aclarar en este pasaje que la persona que no haga un irrevocable compromiso de abandonar el pecado y obedecer y servir al Señor Jesucristo no tiene nada que reclamarle Vuelvo y digo, la persona que no haga un irrevocable compromiso de abandonar el pecado y obedecer y servir al Señor Jesucristo, no tiene nada que reclamarle. No puede reclamar salvación. Esta persona que no ha hecho ese compromiso real de abandonar el pecado y obedecer a Dios, esa persona debe ser confrontada con la realidad de su condición perdida. Esa fe que tú dices tener no es fe salvadora. Es obligación de nosotros, si amamos a esa persona, hacerle la aclaración que eso no es que tenga salvación. Es obligación nuestra hacerle esa aclaración. La forma como vivimos es la prueba de quiénes somos ante los ojos de Dios y de si tenemos o no esa fe. ¿Somos hacedores de la palabra o tan solo oidores? Como lo decía Santiago en el primer capítulo, en el 1:22, ¿recuerdan? Ahora, que dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, hablando de obras, uno dice, obras, pero bueno, ¿qué obras? Bueno, muchas veces las obras son las ceremonias y los ritos que se tienen en los cultos religiosos, que se dice que por medio de este acto, por medio de esta ceremonia, por medio de este rito, usted es salvo. ¿Sí? Como por ejemplo decir, es que usted es salvo por el bautismo. No, el bautismo es una consecuencia de que uno tiene que testificar y Dios quiere que lo hagamos. Pero nunca dice en la Biblia de que por medio del bautismo usted se salva. No,
Esa es una obra, es algo que el hombre hace. Y ese es una de las principales características de otras iglesias, que dicen que usted recibe salvación si se bautiza. No, eso no es así. ¿Cuál es la mejor obra que tú puedes hacer? Bueno, y buenas obras, pues hay muchas, ¿no? Dar de comer al pobre, asistir al enfermo y todo eso, pues son buenas obras, ¿sí? Pero no producen salvación. La mejor obra, ¿cuál creen ustedes que pueda ser la mejor obra ante los ojos de Dios que yo pueda hacerle a la humanidad, a alguien, sí, a alguien? ¿Cuál es la mejor obra que Dios va a ver con buenos ojos y va a decir que bien, buen siervo y fiel, está haciendo buenas obras? ¿Cuál? La mejor obra que podemos hacerle a alguien, el mayor beneficio que podemos darle a alguien es que esa persona conozca a Cristo y su obra redentora. ¿Quieres hacer una buena obra? Preséntale a Cristo a esa persona y a esa otra y a esa otra. Esta obra es la que debemos estar haciendo continuamente para que Dios sea glorificado. Y Él se va a glorificar. Y Él va a ver que se está cumpliendo el objetivo para el cual Él nos creó, para glorificarlo a Él. Y Él se glorifica cuando tú le testificas a alguien y le explicas convenientemente cuál es la obra de Cristo Jesús y qué fue lo que Él hizo. Eso es lo principal. Esa es la mejor obra. Ahora, ya de ahí para adelante, está Santiago en los últimos versículos de este pasaje, nos muestra 3 ejemplos de esa fe, de la fe verdadera, ¿sí? Evidenciada por buenas obras, por buenos actos. Y por medio de los actos se sabe qué es lo que la persona tiene en su corazón. Del 21, voy a leer del 21 al 26 para terminar. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, pero vayamos hasta ahí ahorita. Abraham, el padre de la fe y demás, no es que fue agradable a Dios porque ofreció a su hijo en sacrificio. No fue eso, sino él ya tenía la fe. Como prueba de que era una verdadera fe, una fe viva, él fue hasta el punto de hacer esa obra, de ofrecer en sacrificio a su hijo para Dios. Entonces, hacer esa obra de ofrecer a su hijo es una confirmación de que la fe que él tenía en Dios era una fe cierta, verdadera, viva. No de que la fe de Abraham fue cuando entregó a su hijo, o pues cuando iba a sacrificar a su hijo para Dios. Es la prueba de la fe, más bien. Asimismo, también Rahab, la ramera, comenta Santiago, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Se acuerdan de la historia? Rahab, la ramera, que llegaron a buscar a unos cristianos y ellos sí, cogieron para allá, siendo que habían cogido era para el otro lado. Entonces, y eso lo hizo ella por fe. Y el haber hecho eso es una prueba de que su fe era una fe viva. Lo mismo nosotros. Es decir, al mirarlo en nosotros mismos podemos saber si nuestra fe es verdadera o no. Hago buenas obras, hago buenas cosas, sirvo al Señor, glorifico al Señor, represento en la medida que puedo el carácter de Dios en mi vida diaria. Lo estoy haciendo para glorificarlo a Él
o lo estoy haciendo por algo de orgullo mío o por alguna otra razón, así puedo saber si mi fe que tengo es una fe verdadera. Entonces, tanto de Abraham como de Rahab, sus hechos confirmaron que lo que tenían era una fe viva y verdadera. Y lo último que habla Santiago, da el ejemplo de Abraham, da el ejemplo de Rahab, y lo último que dice es, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy clara esa comparación que hace Santiago. A un muerto, ¿qué puede hacer? Nada, bueno. Pero ¿qué es el muerto? Está muerto, que no puede hacer nada, y el espíritu ya no está. Es la separación del cuerpo con el espíritu. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, no puede hacer absolutamente nada, así también la fe sin obras está muerta. Para que se vea la vida tienen que estar eso unido. La fe viva produce obras. Revisémonos, confrontémonos a nosotros mismos, volvamos nuestra atención a Cristo Jesús. Confrontémonos, ¿estoy en realidad luchando contra el pecado? ¿Estoy en realidad tratando de hacer mi vida agradable a Dios? ¿Estoy tratando en realidad de que estoy reflejando el carácter de Dios, el amor de Dios, lo estoy dando a conocer a los demás? ¿Eso es lo que yo hago? ¿Así es como yo vivo? Si eso es así, felicitaciones porque eres un cristiano maduro. Si no, podemos repensar y volver a refrescar nuestra entrega a Cristo Jesús, la entrega de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre del cielo, humildemente te oramos, Padre, para que obres en cada uno de nosotros por tu Santo Espíritu. Y te oramos, Señor, para que pongas en nosotros el deseo y el firme convencimiento de que nuestra fe, para que sea verdadera, necesita ser confirmada por las buenas obras, por esas obras que diseñaste para que anduviéramos en ellas. Motívanos, oh Dios, a predicar tu santo evangelio, para que muchos otros te busquen y sean bendecidos por el Espíritu Santo con la fe viva, con la fe salvadora que solo tú puedes dar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.